vivo ya, transmitiendo en Facebook. Me da Luis. Adelante, Rafa. Estamos todos, me da mucho gusto saludarlos. Buenas noches, Luis Landini, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el planeta y galaxias circunvecinas. Ciudad de México, hora de la Ciudad de México, 20:30 del viernes. Joel Gutiérrez, qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto saludarte y te agradezco mucho tu compañía en esta nueva de nuestras charlas entretenidas. Hombre, para mí es un gusto. Muchas gracias por permitirme estar siempre con ustedes. Y Alejandro Zabaleta, mi querido Alejandro, qué bueno que llegaste a tiempo a nuestras charlas entretenidas, sobreponiéndote a los problemas hidráulicos que existen en tu entorno. Claro que sí, sobreponiéndonos a las inundaciones, sobreponiéndonos a la pandemia todos los días, sobreponiéndonos al sismo, a todo. Pero aquí andamos con mucho gusto de saludar a todo nuestro teleauditorio, internautas y de las galaxias vecinas, dijo Luis Landini. Dice que está conectado con nosotros también el brujo mayor, el profesor Antonio Vázquez Alba, pero desafortunadamente sigue con un poquito de problemas técnicos en su equipo y entonces no ha podido conectar su audio ni su video. Lo estamos esperando, ojalá que en unos minutos más ya resuelva el problema del audio y lo tendremos presente. Y si no logra el video, pues por lo menos haremos lo que la semana anterior, en nuestras charlas entretenidas de hace una semana, en la que cuando él hablaba, pues poníamos una pantallita con una de sus fotografías de las que disponemos. Ojalá que todo se resuelva. Y mi querido amigo y hermano entrañable, Josué Gutiérrez, no ha llegado todavía. Es posible que se conecte en el transcurso de esta nueva de nuestras charlas entretenidas. Entonces, pues ya aprovechando que ya estamos los cuatro juntos, saludamos a todos nuestros amigos internautas, como bien lo hizo Alejandro Zabaleta, y les reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos todos los viernes a las 8:30 en esta transmisión en vivo por Facebook, recordándoles que terminando nuestra transmisión queda a su disposición durante todo el tiempo para que puedan repetir o que lo puedan acceder quienes no hayan estado en este momento. Y también en unas horas después sube a nuestro canal de charlas entretenidas que tenemos en YouTube. Así que pues ya tenemos la posibilidad de ir viendo todo lo que hablamos. La semana pasada nos quedamos, yo me quedé, la verdad, no sé, cuando digo nos quedamos, pues los incluyo, pero no estoy seguro si nada más es un problema mío. Me quedé como en la duda, finalmente no supe si estamos de acuerdo en que existe o no existe la magia, si esto ha sido simplemente una colección de dichos durante la historia que se han convertido pues en una gran mitología universal, y pues debemos estar sujetos exclusivamente a lo comprobable con los parámetros de las ciencias exactas, lo que se mide, lo que se prueba, lo que se puede pesar, lo que se puede contar, solamente eso es lo que existe. Pero nos quedamos con la duda de si lo otro, lo pues, impalpable, lo que no puede demostrarse muy claramente, pero que sin embargo algunas personas hemos experimentado, podemos considerarlo como una ciencia oculta, otra ciencia o magia o todas las artes del esoterismo. Ojalá que alguno de ustedes, digamos, retome la charla de la semana anterior y puntualicemos cómo está eso. Para los masones, ¿existe la magia o no existe? Yo quisiera empezar a comentar. Buenas noches, muchas gracias por tomar el uso de la voz. Ya vi que estaban en trones mis compañeros. No, yo voy, pero... Ya que nos queda más que escucharte, mi querido Joel. Ay, me encanta escucharte. Yo quisiera empezar a determinar, pues, sí, el masón cree en el esoterismo, y ya definimos que es el esoterismo, es aquello que sale fuera de nuestro alcance perceptivo, ¿no? Está fuera de nuestra percepción. Al estar fuera de nuestra percepción, pues se extrapola a los métodos científicos
o a la ciencia exacta. Entonces, la ciencia exacta no puede contenerlo. Sin embargo, todos sabemos que existe y todos sabemos que hay cosas que pues no podemos terminar de explicar. Y yo quisiera aquí empezar a poner un punto. Desde la ciencia religiosa, la religión, específicamente el cristianismo, ha determinado y mediante muchas tesis, mediante muchos estudios, mediante muchas cosas, ha determinado que sí existe un mundo angélico y sí existe un mundo demoníaco. Para la ciencia religiosa, estos mundos existen y cohabitan entre nosotros. Y entonces ha dado muestra mediante exorcismos, mediante consagraciones, mediante, en fin, muchos de las prácticas y rituales que ellos tienen. Y ellos colocan una tesis bastante interesante. La magia existe gracias al poder que permiten generar o los ángeles o los demonios para uno o tal cosa. Y dicen, sí, existe un maleficio que se da y se amarre porque se convoca, se trae, se pide la ayuda o algo así de un demonio para que actúe, perjudique o haga algo. Y lo mismo, mediante la oración, el misticismo y todo, se pide la ayuda de santos, ángeles, etcétera, para que se interceda, se haga o se promueva una actitud. Entonces, ese es un punto muy, muy interesante que yo creo que hay que tomar en cuenta, porque mucha de la magia y del esoterismo que se practica en México, en este país, tiene un sincretismo bárbaro, bárbaro, con las posturas católicas cristianas que cohabitan en el país, ¿no? Y entonces esto permite pues todo un folclore, todo un bagaje cultural esotérico que se vive y que se presencia dentro de la idiosincrasia de México, ¿no? Hasta aquí es como un primer paso, una introducción. El primer golpe. El primer golpe, ¿no? Con la primera carta sobre la primera mesa, carta. dijo Pero Joel. es interesante que mi hermano Joel tome el tema, pues la religión, el catolicismo y sobre todo, como dice, basado en México. O sea, tomando el ejemplo de nuestro país, ¿no? Claro, somos un pueblo conquistado por un grupo español que su principal bandera era meter el catolicismo a lo que se encontraba. Y es obvio que si ganaron, todo lo que estaba anterior iba a quedar abajo de eso. De alguna manera se ha ido metiendo por ahí, escondiendo entre la nueva religión lo pasado. Pero eso es lo que iba a pasar. Si nos fuéramos ido a otro, por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra no es un pueblo conquistado normalmente, o digamos abiertamente. Inglaterra se impuso, digamos que más conquistador e impone sus reglas, pero también tiene todo el tema ahí de pues, los vikingos y toda la cosmogonía que tienen del norte de Europa, ¿no? Aquí nos tocó el catolicismo. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera conquistado Inglaterra? ¿No? ¿Qué influencia hubiéramos tenido? ¿No? En este caso, eso influye, eso puede influir. por ejemplo, en Estados Unidos fue conquistado por Inglaterra. Y entonces allá sí, aunque también es una religión cristiana, pero es más bien una tendencia de la conocida como anglicana. Y bueno, dio resultados totalmente, o si no totalmente, sí, Totalmente distintos ahí. Completamente distintos. Son dos posturas distintas. Yo quiero abonar a lo que dice Joel, a lo que dice Luis, abonar con el concepto justamente de sincretismo. Y es que el sincretismo es una cosa muy interesante porque normalmente en un proceso de conquista, lo que sucede es que el conquistador, el fuerte, el que gana, llega y aplasta, o por lo menos intenta aplastar. Y en un primer momento, la cultura que es aplastada, entre comillas, la cultura que es arrasada, entre comillas,
queda latente, queda escondida, queda ahí, digamos, difuminada porque no es el momento de resurgir. Yo siempre lo he comparado como lo que sucede, ahora que hemos estado hablando de problemas hidrológicos en Ecatepec, como sucede con la humedad en las casas. Tú llegas y construyes y pones capas y capas y capas de chapopote, de impermeabilizante, tú preparas tu terreno para que no se filtre la humedad. Pasan 20, 30, 35, 40 años y empiezas a ver el salitre en los primeros tabiques. ¿No? Así sucede con el sincretismo. Así ha sucedido con una religión tan fuerte como la católica, que es una, digamos, una variante del cristianismo, pero también así ha sucedido con otras variantes cristianas que han llegado y que se han asentado en otras partes del mundo. Poco a poco han sido, digamos que también invadidas, digamos, poco a poco, por los usos, las costumbres, las tradiciones ancestrales de las culturas originarias y se ha formado una cultura nueva. Eso es lo que llamamos sincretismo. Finalmente no existe una cultura pura, así como no existen las razas puras. Todo es una mezcla y de la mezcla, de la hibridación, surge la fortaleza. Por eso es que las mejores especies han sido especies mezcladas siempre. Y es digno de estudiarse y sobre todo de tratar de identificar, aunque a veces ya es imposible, tratar de identificar qué aspectos de las creencias, de la mitología, de las prácticas rituales provienen de dónde. Aunque a veces ya están tan mezclados que es imposible, ya de repente es más bien cuestión de entenderlo en la realidad en la que se vive. Pero regresando a la pregunta original, yo creo con Joel que la magia existe, pero existe desde qué punto de vista, no del abracadabra y hago algo excepcional de la nada, no, 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 en el sentido del trabajo por el conocimiento. Ya dijimos que mago es el que conoce, el que sabe, el que observa. Y en ese sentido, hace algunas charlas nos dijeron, la chica ciencia estaba viva por ahí en la mitología y en la filosofía. Claro, aquel que observa y aprende se vuelve un elemento, una persona, un agente de cambio, de transformación en la sociedad en la que vive. En ese sentido es un mago, porque está transformando la realidad, aunque no es automático. Muchos lo verían automático justamente desde la ignorancia, desde la falta de sentido común en esta cuestión. Muchos otros que conocen el proceso, los masones que tratamos de conocer ese proceso y de integrar la ciencia con la mitología, con la filosofía, con la teología, para crear un conocimiento lo más integral que se pueda, entendemos que existe. Sí, esto que acaba de decir Alejandro, y creo que complemento con Joel y con Luis. Hay un autor que todos ustedes deben conocer seguramente, James Fraser. Él escribe un libro que se llama La Rama Dorada. Y en este libro, pues ya diría, este escritor es antropólogo y es sociólogo. Entonces es un hombre serio en este sentido. Y habla de cómo se va desarrollando el sentido religioso en las comunidades primitivas. Estoy hablando de milenios atrás, no de decenas de años, sino milenios. Entonces, habla de situaciones como los primeros ritos que se van haciendo. Y un poquito recordando lo que comentaba yo, de que los fenómenos naturales que son difíciles, que nos causan problemas, hablaba ahorita Alejandro acerca de los aguaceros, las inundaciones, lo que ha ocurrido, que por cierto, y un poquito entre paréntesis, hoy una nueva tragedia con unas rocas enormes que se desprendieron del Cerro del Chiquihuite. El Cerro del Chiquihuite en la Sierra de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México, es, digamos, la barrera natural entre el Valle de la Ciudad de México y el Estado de México. Y se desprendieron unas rocas enormes, pero enormes, no sé, de diámetros de 10, 15 metros, y arrasaron con algunas casas que estaban construidas en las laderas. Y bueno, pues a la tragedia ya de las lluvias, de las inundaciones, del sismo, ahora se agrega esta roca que arrasó con varias casas y probablemente haya provocado muchos muertos. Entonces, ese tipo de fenómenos, ahora los explicamos, pues los geólogos nos dicen qué es lo que ocurrió, el desprendimiento, el agua, etcétera. Pero en milenios atrás,
esas tragedias que producían tanta muerte, pues ocasionaban una angustia en los seres humanos de esa época que tenían que explicarlo. Y una de las maravillas del ser humano, de la raza a la que pertenecemos, esta especie animal a la que pertenecemos, pues es el cuestionarnos sobre los orígenes de los problemas, los orígenes de los fenómenos. Y entonces decíamos que una de las maneras de tratar de resolverlo era pues pidiéndole a un ser más poderoso, a alguien que quitara los males o bien que le diera bienes, es decir, que hubiera cosechas abundantes, etcétera. Hay libros, pues hay libros muy famosos, tradicionales, que dicen, por ejemplo, que un ser supremo le ofrece a sus creyentes un premio, y el premio consiste, por ejemplo, en la multiplicación de la especie. Te voy a hacer que tus descendientes, tus hijos, sean numerosos como espigas de trigo, como granos de trigo. Esa era una gran bendición. Muchos milenios después, pues ahora se trata de decir, no, con 1 o 2 hijos es suficiente. Y las nuevas modas de la sociedad dicen, pues ya ni hijos, sino ahora perrijos. Y entonces la sociedad está cambiando de ya no tener hijos o no aspirar a tener hijos, sino a tener perros. Pero bueno, esta es la evolución, digamos, cultural. Pero yo hablaba de cómo tratar de resolver los fenómenos. Uno es pedirle al Ser Supremo que me premie con regalos o bien que me quite los castigos, una. Pero hay otro procedimiento, algunos seres humanos dicen, pues yo no tengo que pedirle, sino voy a hacerlo por mi cuenta. Y entonces, también quizá a un Ser Supremo, pero no pedírselo, sino hacer un rito, saltando sobre el fuego, tocando maracas, tambores, cantando, gritando, haciendo sacrificios, qué sé yo. Pero el chiste era ofrecerle a ese ser superpoderoso algo que lo tuviera contento. Este es otro aspecto. Y uno tercero era, no necesito el ser superpoderoso, sino yo puedo dominar a los elementos. Entonces yo puedo hacer que la lluvia deje de caer o que caiga, puedo hacer que el invierno dé paso al verano, en fin, puedo hacer que la muerte se detenga y que la vida continúe. Todo eso lo puedo hacer por mis propios méritos. Solamente es cuestión de descubrir la fórmula. Y de ahí surgieron fórmulas como la magia o la alquimia, cosas de estas. Y por ahí nos habíamos quedado en que Alejandro Zavaleta proponía la idea de que el conocimiento que los observadores más meticulosos van logrando les comunica poder. Es decir, comienzan a vender su influencia, vender sus conocimientos, vender sus teorías. Y quizá esta sería la parte pues, más deleznable. Deleznable es algo que se disuelve. La parte más deleznable del conocimiento mágico. No sé ustedes cómo lo ven. Yo quería ver si se escucha. ¿Me escuchas? Sí, sí, profesor. Sí. Bueno, yo quería hablar hoy de la teoría de... Bien, creo que está apagado el micrófono o están intentando arreglar el audio con el... Yo les escucho para que me den su opinión. Voy a interrumpir un poquito mi audio para escuchar al profesor Alba, a ver qué nos dice, pero por favor comenten eso sobre lo que estaba yo platicando. Correcto. Están arreglando el audio, ¿verdad, Joel? Yo creo que vamos a ver si se puede conectar el brujo mayor, ojalá y pueda. Retomo lo que estaba diciendo Rafa. Efectivamente, toda relación social implica una relación de poder, eso creo que lo sabemos, ¿no? Y finalmente aquel que logra observar y logra determinar o predecir, entre comillas, lo que va a suceder a partir de esa observación, pues es aquel que se convierte en poderoso, aunque no le saque el provecho que pueda sacarle. La gente le va a preguntar, la gente identifica quién sabe y acude a esa persona que sabe para que le ayude a resolver un problema, para que le ayude a sentir tranquilidad. Oye, Alex, pero aquí pasamos a otro plano, ¿no? Ok, claro. Ya entendimos y podemos, alguien que estudió, alguien que entiende, alguien que ve, entiende que puede pasar esto por tales y tales causas. El que conoce adquiere poder. Sin embargo, hay cosas que ni el propio que conoce puede explicar, o sea, o fenómenos que no se pueden explicar, ¿no?
Y entonces tiene que recurrir a otro tipo de explicaciones, porque su observación o su conocimiento no le permite entenderlos, ¿no? Y a eso podemos empezar, yo creo que hablar en ese punto, ¿no? Y como bien dice nuestro maestro Rafa, ¿hasta qué punto es desde la intercesión de un ser supremo? ¿Hasta qué punto es desde la postura de un ser humano con sus propios méritos? ¿Y hasta qué punto es consecuencia de un ritual, ¿no? O de determinado ritual. No quisiera tocar la frase de como es arriba, es abajo, ¿verdad? O sea, o sea no quisiera tocar eso, pero sí tenemos que ver un tema, o sea, es porque el de arriba, su ser superior de preferencia de la semana, es quien hace, o porque tú, bajo tus propios medios, te conectas hacia arriba. Los maestros de la Cábala nos dicen que nosotros en donde estamos, solo estamos en el 1%, en el 1% de la realidad, en el 1% de la energía. No hay manera de conectar directamente. Es como si tú te agarras, te conectas al transformador directo y ya sabes lo que va a pasar. Va a empezar a oler a carnitas en mi caso, ¿no? Definitivamente. Entonces, entonces la conexión va a venir de arriba hacia abajo. Es decir, del transformador, pues baja otro elemento, va a las líneas de distribución, llega a otra cajita y luego va a entrar a tu casa y vas. Entonces, hay una colaboración entre ambos, existe entre ambos, yo pido, recibo, o me escuchan, o yo este sacrificio que hago, entre comillas, sacrificio, ofrenda, lo que quieran, baile, canción grupera que le ponga, me va a ayudar a que lo que yo esté pidiendo se haga, es mi creencia. Yo creo que sí. Pero entonces estamos admitiendo que tenemos la intervención divina, hasta entonces si Dios no quiere, no hago nada. Nuestro pecado es el libre albedrío. No, yo creo que sí, que tú dices, nosotros somos el 1% de energía y y allá viene el 99%. Bueno, veámoslo desde ese ejemplo. En la antigüedad, vamos a hablar de la antigüedad griega, los griegos entendían que el dios superior era Zeus porque era el dios del rayo, ¿no? Y el rayo baja y penetra la tierra. Pero si nos damos cuenta cómo funciona realmente un rayo, el rayo baja, pero de la tierra surge también. A lo mejor una energía pequeñita, pero también surge. Necesitamos de esa energía pequeñita, llamémosle voluntad, llamémosle fe, llamémosle como tú quieras. El libre albedrío se resume en ayúdate que yo te ayudaré. O sea, si tú no te mueves, yo no me muevo. Y a mí me gusta poner también el ejemplo de las culturas más antiguas de la humanidad, en donde las divinidades se parecían mucho, mucho a los seres humanos, y había una relación simbiótica, como de codependencia. Es nosotros que controlamos la naturaleza, te ayudamos para que puedas vivir, tú que eres finito y mortal, pero tú nos vas a dar reconocimiento, los dioses viven de reconocimiento. Ese es un tema que se ha retomado incluso en la literatura y en el cine. Te olvidas del Dios y el Dios muere. Te olvidas del divino y el divino muere, porque el divino necesita ese alimento para sobrevivir, el reconocimiento de aquellos a los que yo creé y a los que yo les ayudo a vivir. Está en el Popol Vuh, está en culturas más antiguas de que las mayas, los egipcios, está en la cultura en las civilizaciones de Mesopotamia, está en Oye, Alex, en un montón de culturas antiguas. fíjate que a mí me parece muy interesante este tema porque todas las culturas antiguas han como que convocado a sus muertos, ¿no? Todas las culturas antiguas han hablado con sus muertos. Los muertos, sus ancestros, sus muertos, y ellos provocan e interceden y bajo ciertos rituales permiten una conexión con ellos para que ellos puedan transmitir ciertas cosas, ¿no? Entonces, todas las culturas en todas las épocas de toda la historia han convocado así a sus muertos para una cierta intercesión mediante todo tipo de rituales. Incluso
el cristianismo lo hace, ¿no? Convoca a sus muertos para Ya permitir lo tengo, ciertas intercesiones. ya está aquí, nada más que falta su voz. Siguen Entonces, arreglando el... sí. Sí, pero eso termina. Entonces, ¿quién te Perdóname, está te intercediendo por? escucho. Lo que pasa, discúlpenme, pero lo que está ocurriendo es que estamos tratando de darle entrada al profesor Alba, el brujo mayor, y entonces hemos tenido problemas de tecnología, nos comunicamos, nos cruzamos los micrófonos, pero perdón, estabas hablando, Joel, no fue mi intención interrumpir. No, no, no te preocupes. Estábamos hablando de eso y Luis iba a comentar algo bien interesante, ¿no? Yo estoy diciendo que todas las culturas convocan a sus muertos, ¿no? Incluso el cristianismo lo hace, ¿no? Hoy en día. Y, Luis, Es que es una manera de decirlo. Está pidiendo la intercesión de alguien para que te ayude en lo que estás pidiendo. y A no solo reserva de lo ayuda, que. ¿no? No, pero También espérame. que genere un mal o que genere un bien. O sea, para los muertos se piden esas cosas, ¿no? Sí, pero si entendemos que estás en un camino, supuestamente, ¿no? Vamos a hablarlo en el sentido ideal. Tú eres una persona recta, trabajadora, te estás esforzando día a día por hacer un cambio en tu grupo social, en tu casa, en tu familia, en la sociedad. ¿Para qué vas a convocar algo que no conoces su forma, su poder que pudiera tener y que para provocar un mal en otra persona? No digo que no se pueda, no digo a reserva que nuestro maestro, A ver, el brujo perdónenme, mayor nos chavos, diga. perdónenme, chavos, pero nos desviamos un poquito hacia la religión y no sería en este momento la intención de nuestra reunión de hoy hablar de la religión, porque ese es otro concepto, otro campo enorme de grandes discusiones. Hoy estaba tratando de ver la parte mágica, hasta donde el ser humano considera que con sus propios medios, con sus propios conocimientos, puede lograr objetivos. Es decir, si la magia se convierte en una petición a un ser supremo, ya es religión. Pero estamos hablando de la magia en el sentido de lograr por medio de hechizos o de ceremonias, etcétera, etcétera. Y bueno, hablaba hace ratito respecto a la posibilidad de que fuera otra conquista, no de España, sino de Inglaterra. Y nos situamos en Estados Unidos. No estamos hablando de 300, 400, 500 años. En la época actual hay manifestaciones de magia indiscutibles. Por ejemplo, este fenómeno que le llaman Wicca, que es una especie de brujería moderna, tiene unos cuantos decenios que se produce esa magia tomando raíces de otras culturas más autóctonas en Europa. Pero bueno, está presente. Y así nos podríamos ir. ¿Recuerdan ustedes esa terrible tragedia de un señor Manson que mató había una especie como de un grupo de amigos, una fraternidad que hacían cosas mágicas o brujeriles o como ustedes quieran llamar, pero se tradujo en la muerte de una actriz muy famosa en aquella época, la famosa Sharon Tate, y la asesinaron de una manera brutal, pero no la asesinaron por sadismo, sino la asesinaron porque estaban imbuidos de un aspecto mágico. Y últimamente, por ese otro grupo que se ha estado también en la prensa moderna, el Nexium. Nexium, sí, ustedes podrán hablar de que tiene intereses económicos y lo que quieran, pero indudablemente las personas que se acercaban a ese grupo lo hacían con un sentido esotérico, mágico, de pertenecer a una asociación secreta. Y los ritos que hacían, se dice, ahora yo no lo conozco, pero se dice de que les grababan con fierros candentes a las personas la pertenencia y demás. Yo creo que todo eso no lo podemos negar, son manifestaciones de cultos mágicos. Ahora, ¿qué son ciertos los resultados o no son ciertos? Eso sí lo desconozco, pero me parece que estas manifestaciones de la cultura moderna no pueden borrarse de un plumazo y decir, no, todo eso no existe. ¿Cómo que no existe si son miles de personas que en el mundo consideran que eso es cierto? Otro tipo que les pongo a su consideración, hay personas que ponen un espejito octagonal o un espejito hexagonal, y le ponen la famosa figurita esa del yin yang de los orientales,
y ya no le rezan a un Dios, sino dicen, con esto voy a tener buena suerte. Y con esto, un comercio, abre alguien una tiendita, una fonda, y cuelga un magueyito, una sábila, y dice, pues esto es para que haya clientela. Digo, no, yo no estoy seguro si funciona o no funciona, pero de que existe, existe. ¿Ustedes qué opinan? Es que es una losa pesadísima, Rafa, querido Joel, querido Luis. El conocimiento tiene milenios, el conocimiento mágico tiene milenios funcionando en la historia de la humanidad. Entonces, yo por eso hablaba hace mucho tiempo, bueno, hace algunas charlas, de la chica ciencia, porque el método científico es relativamente reciente y no lo puede resolver todo. Y la gente, a pesar de que sea, porque todo esto que tú estás mencionando, todos estos rituales, los puede hacer desde la persona más humilde y que a lo mejor no tiene relación con la educación científica, como lo puede hacer aquella persona que tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado, porque a lo mejor no lo puedo explicar, pero ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal si no? Y además no me quita nada, y además yo me siento seguro. Es que el ser humano es el único animal que tiene fe y el único animal que se pregunta lo que va a hacer mañana. Y como no lo puede determinar, tiene que ceñirse a una seguridad, a lo mejor una seguridad muy falaz, a lo mejor una seguridad muy endeble, porque en realidad no sabemos lo que está pasando. Pero toda esta serie de rituales proviene de un conocimiento milenario que no, obviamente no lo podemos borrar de un plumazo. En algún momento dado tú dijiste que a lo mejor dentro de unos 2000 años, ya eso va a ser considerado ciencia cuando se comprueben ciertas cosas. No sé, me imagino, cuando la teoría de las cuerdas, que es la más reciente y que está tratando de hermanar o de armonizar el punto de vista mágico y el punto de vista científico en una sola explicación. A lo mejor cuando eso se logre, ya vamos a estar hablando, bueno, a lo mejor nosotros no, pero nuestros herederos dentro de unos cientos de años van a estar hablando de como si habláramos ahora del ciclo del agua y todo el mundo va a decir, ah, claro, el ciclo del agua, la evaporación, la condensación, la precipitación, con conceptos muy científicos, cuando a lo mejor el ciclo del agua hace 2000 años se hablaba en lugar de con conceptos científicos con nombres de deidades. No lo sé. Sin embargo, es un conocimiento que va dando vuelta. O sea, lo único que no podemos dejar de lado es que seguimos conociendo. Eso es lo único que no podemos dejar de lado. Y tampoco casarnos con un solo tipo de conocimiento, por ejemplo, la ciencia, que está muy relacionada con lo moderno, con lo contemporáneo, y decir que nada más existe, porque entonces nos estaríamos limitando de una manera terrible, de una manera terrible. Porque pues hay mucho interés en nuestros amigos internautas que nos ven en estas transmisiones en vivo que hacemos todos los viernes a las 8:30. Estas charlas entretenidas, afortunadamente, pues han causado polémica. Hay personas, como hablábamos hace 2 ocasiones, que como que se formaron dos bandos, ¿no? Un grupo que dice, pues todo eso es superstición, superchería, que se debe echar a la basura y solamente debemos basarnos en la ciencia, en la que se refería hace un momentito Alejandro. Pero hay otro grupo que dice, no, a mí me consta que ocurrió esto y el otro. Hablaban a ustedes hace un ratito de que toda la historia, todas las culturas, se ha tratado de recurrir a los espíritus de los fallecidos y preguntarles cosas o pedirles favores o cosas por el estilo. Y ha dado paso a cosas muy interesantes como el espiritismo. Y yo creo que todo esto es cuestión, me parece que es motivo de estudio, es un tema que se debe estudiar y hasta donde yo capto, los masones procuran no tener prejuicios, es decir, no dan por anticipado la decisión de decir esto no es, o al contrario, esto sí es, sino que se trata de discutir y analizar. Finalmente, aunque no es motivo desarrollado por la ciencia, sí hay un método científico para estudiar esto.
Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, pues, es justamente un barrunto del medio científico. Hablar de la magia y decir, bueno, pues en tal año ocurrió esto, en tal año o tal cultura o tal pueblo desarrolló este tipo de pensamientos, y lo estamos analizando de una manera, yo me atrevo, a lo mejor es vanidoso de mi parte, pero me atrevo a decir que lo que estamos haciendo ahorita los cuatro es pues un método científico, la discusión fundamentada no por prejuicios ni por dogmas, sino con argumentos que van pasando por nuestra razón. Y Luis ha expuesto unas cosas, Joel otras, Alejandro, y no ha habido discusión, digamos, oposición realmente en los criterios, pero sí vamos avanzando en ver si los masones pueden negar o afirmar la existencia de esta ciencia oculta, aun cuando pues creo que sí es por lo menos un tema de estudio para la masonería. Se vuelve un tema de estudio, pero también sería importante descubrir cuáles son los rituales que practicamos todos nosotros, seamos masones o no, en el día a día, en el común, en lo común corriente. Te despiertas y a lo mejor gente que agradece, gracias, no sé quién, amaneció, abrí los ojos, ¿no? Tengo confianza en que hoy me va a ir bien, pero al atravesar la calle, ¿qué va a hacer? A pesar de que tenga confianza y de que crea que le va a ir muy bien, va a voltear a ambos lados de la calle para que no lo vayan a planchar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado estamos confiando en esa fuerza y te cubres de alguna forma, ¿no? Porque si fueras con con esa completa seguridad, no atravesaría sin ver la calle, digo, no me va a pasar nada. Y capaz que tiene suerte. Y capaz que se encuentra como el del tráiler de ayer que dijo, paso porque paso, ¿no? No me importa quién está enfrente. Entonces, Oye, yo quería ahondar precisamente, como que intentaba colocar ciertos cimientos en el discurso que quiero abordar. Y es que finalmente no quiero hablar de religión, pero cuando hablamos de magia está muy involucrado el hecho religioso. Y aunque no quisiera hablarlo, sí se determina cierto sincretismo entre las prácticas ritualísticas de espiritismo, brujería y todo ello con un hecho religioso, porque la religión finalmente intenta explicarlo desde su postura, ¿no? Ahora, a lo que ya llegamos, o lo que creo que llegamos a un acuerdo es que si todas las civilizaciones del mundo han pedido la intercesión de sus muertos, es porque algo hay ahí. Es decir, se cree desde todas las generaciones, de todo el universo, de toda la historia de la humanidad, se cree en la presencia de una vida después de la vida, ¿no? De una presencia y aleatoria. Entonces, esta presencia existe, ¿no? Y se cree en ella y se manifiesta. Entonces, muchas culturas en todos sus pictogramas, sus recreaciones, historias, etcétera, han dibujado, han plasmado, han plastificado esas imágenes que logran ver de ese mundo, ¿no? Y coincidente o sincrónicamente se parecen, pues, tienen características muy similares. Entonces, entendiendo esto, hasta donde yo puedo postularlo o decirlo, pues, es que sí existe ese mundo paralelo donde están estos muertos aquí y conviviendo y que permiten o generan ciertas prácticas rituales, ¿no? Y no como un hecho religioso, sino también, por ejemplo, no sé, hay muchos rituales donde se dice, no, es que ahorita los muertos me están hablando y te voy a decir esto, y esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, es una práctica esotérica muy conocida, donde por la medio de lectura de cualquier mancia, siempre se escucha a los muertos para que estos hablen, ¿no? O la ouija, se pide la intervención de un alma que esté por ahí para que se comunique por medio de las cosas, ¿no? O los caracoles, que se tiran caracoles y a partir de eso se hacen determinados pataquís para poder interpretar lo que quiere decir aquel otro mundo y te permita tener un ritual que te permita tener acceso a otra cosa, ¿no?
Oigan, les quiero comentar, nos hablaron de nuestros amigos de internautas, nos hablaron Leticia García, le mandamos un abrazo con mucho cariño, Nancy Yoguayolotli, también un abrazo con mucho cariño, y Maribel Domínguez, tres mujeres que pues, me encantaría que estuvieran con nosotros en nuestras charlas entretenidas, porque ya va varias charlas que no tenemos la presencia de mujeres, entonces es muy importante también tener el punto de vista femenino, porque pues de repente decimos que son complementarios y demás, pero a veces no los escuchamos. Entonces, por ejemplo, me recordaba mi querida hermana Gina, que Nancy, además de ser masón, Nancy trabaja como el chamanismo de las viejas culturas ancestrales mesoamericanas o mexicas, o sea que tienen experiencia en este sentido. Y ahorita les quería recordar otros autores, además está este tema muy de moda ahorita por los legisladores y todo lo que ocurrió en nuestro sistema político legal, está de moda hablar de esto. No sé si ustedes recuerdan otros antropólogos muy importantes, conocidos como Mircea Eliade, por ejemplo, que se ha especializado también en el estudio de religiones, y Carlos Castaneda, mexicano. Un tema muy interesante es la otra realidad lograda por sustancias ajenas al ser humano, lo que ellos llamaron enteógenos. Actualmente se le llama así, se le conoce normalmente como drogas, pero no hablando de drogas, sino hablando de enteógenos, es decir, sustancias que producen modificaciones, alteraciones en la conciencia, y estas alteraciones dan por resultado una concepción, una visualización de los fenómenos diferente. Todo esto, los famosos enteógenos, que aquí en nuestra cultura ancestral hablaríamos del peyote, del pulque, del mezcal, de todas estas sustancias que hasta la fecha se utilizan, por ejemplo, los Del tabaco con cal. y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? Tabaco con cal, ole. Los antiguos totonacas y algunas tribus de origen náhuatl tomaban tabaco bronco, lo molían y lo mezclaban con cal viva, pero así una cosa de nada, en una proporción que el maestro que me lo enseñó jamás me quiso decir, un maestro especialista en Mesoamérica de la UNAM, y eso fumaban. Y entonces, bueno, obviamente tenían una alteración de la percepción tremenda, ¿no? Tabaco bronco con cal viva. Mira, ahí te va. Estas posturas acerca de, por ejemplo, Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan, un libro muy recomendable que pueden leer de manera cultural, muy interesante, muy bonito, utiliza precisamente los procesos de intoxicación o de drogas, ¿no? Mediante un uso ritualístico para permitir tener una mejor fluidez de pensamiento y elaborar pues sus tesis, ¿no? Pero vuelvo al asunto, también lo hacen de un modo ritualístico para conectar con entidades vivientes que existan en el otro plano. O sea, es también una de los objetivos que persigue también pues el ritual de comer peyote o fumar alguno o comer hongos, conectarse con una serie de entidades que estén del otro lado. También es una forma de comunicación con los muertos, ¿no? En este sentido. Y una alteración de la conciencia para elaborar un discurso que permita la explicación de lo que ven o de lo que entienden, ¿no? Entonces, estos elementos, como por ejemplo el pulque aquí en la región central de nuestro país, pues actualmente ya casi no se conoce, es más, el maguey tengo entendido que ya es una especie vegetal en peligro de extinción, pero el pulque hasta hace 100 años era una bebida muy popular en nuestro país, pero llega el momento en que estas bebidas se convierten pues más bien en un producto divertido o francamente en un vicio, pero en los antecedentes, de hace 500, 700, 1000 años, el pulque realmente era una bebida sagrada, es decir, tenía un contenido mágico esotérico. Y lo mismo pasa con el mezcal, el aguardiente y en otras culturas con otros derivados de las semillas, como lo que ahora conocemos como whisky
¿Se acuerdan ustedes? Se ha hablado mucho de un hongo de la cebada que finalmente desembocó en la cerveza, pero en Europa se utilizó mucho ese hongo de la cebada también para crear estados alterados de conciencia. ¿Creen ustedes que estos estados alterados de conciencia podrían ser la causa de fenómenos que después se le atribuyen a la magia o que se convierten en fenómenos religiosos? Para mí, no. Yo creo que hay cierta separación, porque el fenómeno religioso existe per se, o el fenómeno existe per se, incluso sin hongos. Entonces, sin hongos o sin drogas o sin cualquier otra sustancia, ¿no? Puede existir sin que haya una intoxicación. Entonces, para mí como que no depende uno del otro, ni son, Coadyuvante el uno del otro. no son coadyuvantes, ¿no? Yo diría. Pero Más bien es cuestión de desde el percepción. punto de vista del historiador, Porque bueno, si los fenómenos sagrados ocurren, si los fenómenos milagrosos, sagrados, mágicos ocurren sin que te des cuenta o dándote tu cuenta. Yo creo que más bien el consumo de estas sustancias, la experimentación con estas sustancias, desde el punto de vista mítico, hablando de mito como lo que decía Mircea Eliade, la verdad del hecho traducido en palabras, es justamente para tratar de captar los mecanismos de estos procesos mágicos. Es para poder percibirlos. Por lo menos esa era la intención original. Ya después, bueno, ahora, como lo dice Rafa, pues se han convertido más bien en elementos de entretenimiento, ¿no? Incluso ya las leyes que buscan legalizar las drogas ligeras hablan o los argumentos están más bien en el lado de mi desarrollo propio de la personalidad, mi derecho a ser y a entretenerme, ¿no? Como las drogas de entretenimiento. Pero más bien ahora van a ese sentido. En el sentido anterior, en el sentido mágico, es más bien tener la disposición de la percepción para poder captar esto que yo sé que sucede, pero que quiero saber cómo sucede. Yo ya sé que sucede, pero quiero percibirlo. Pero eso estaba reservado para el mero, para el ritual. Claro. Era un privilegio que, perdón por la expresión, va a decir, déjame te convido esto, ¿no? Para que puedas ver lo que yo veo. Pero antes era exclusivo del... Y la experiencia se queda en uno solo. ¿Y qué pasa con los demás? Lo que a mí también me causa, pues no sorpresa, pero sí, como dice mi hermano Joel, esta comunicación con los muertos. Yo quisiera saber, nosotros pues sí tenemos una necesidad, ¿no? Porque una razón, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Y el otro, ¿para qué lo hace? ¿Qué razón tiene para hacerte un favor, para ayudarte? Eso sería interesante saber, claro, porque hay claro. una movilidad, hay una voluntad. Tú tienes una necesidad, tienes ahí un gusanito de tengo que hacerlo por esto. Pero el de allá, ¿qué necesidad tiene? Claro, claro, tiene razón Luisito, pero ahí está justo, a ver, les pongo a su consideración esto. Lo que está diciendo Luis ya está presuponiendo que hay un alguien allá. O sea, ya él lo da por cierto. Y en la discusión a través de los siglos, de los milenios, ha estado la discusión viva en ese sentido. No sabemos si está el de allá, no está el de allá. Ya si decimos que sí está, bueno, ya encontraremos razones o no. Fíjense que Jair Jiménez, que es otro de nuestros internautas, nos pregunta, ¿no será conectarse a la memoria colectiva? Eso, Joel hablaba hace algunas reuniones de algunas de nuestras charlas entretenidas anteriores, hablaba de los arquetipos. Y el arquetipo, obviamente, según Carl Gustav Jung, hablaba de justamente la memoria colectiva. Pero esto que dijo Luisito hace un momento, me recuerda, y aprovechando la pregunta de Jair, me recuerda esto. La gran diferencia, desde el punto de vista de calidad espiritual o calidad intelectual, o como ustedes la quieran calificar, pero yo siento una gran diferencia entre el chavo que se da sus toques en la fiesta con marihuana y el chamán que aspira a marihuana para hacer un estado de excitación o un estado anímico diferente.
para tener una percepción distinta. Inclusive ahora que los legisladores están hablando de la autorización o la legalización de la marihuana, usan un término que francamente es chocante, dicen el uso lúdico. E imagínense entonces ya utilizar una sustancia que era con un gran contenido espiritual, mágico, religioso, a utilizarlo como simple diversión. Yo me imagino, con el respeto, por supuesto, no trato de faltar respeto, pero imagínense que utilizáramos las hostias cristianas con un contenido lúdico. Es decir, voy a servir en mi fiesta de cumpleaños una canastita con hostias para divertirnos. Es un contenido absolutamente antagónico, ¿no? Pero es que ahí el tema, Rafa, es qué te produce. El tema es qué te produce. La hostia que es, de qué está hecha. Según la Iglesia Católica o los cristianos ahí, van a decir que en algún momento de la misa hay una transmutación de la esencia del pan hacia la carne. Pero normalmente, pues es un panecito. Entonces, ese panecito, si me lo como fuera de la misa, no me produce ningún estado de excitación o nada, no me lleva a ningún lado. En cambio, si me fumo un chorrito de marihuana, algo me va a pasar que me está afectando químicamente mis sentidos. Ahí es donde la cosa juega. Por eso nadie te va a decir, no, pues que legal, que pues, todos saquen las hostias para ponernos a tono ahorita en la cena, ¿no? Pues no pasa porque no produce nada. Entonces ahí es otro fenómeno, ¿no? Es otra. No, pero creo, Luis, creo que lo que nos referimos o lo que puedo entender es que hay ciertas bebidas que se consideran ritualísticas. Salud, pues. El Salud, café. Y arriba las tribas. No traje. En su momento, No traje. cuando lo que sea es ritual, o sea, el pulque en su momento era ritual, el vino en su momento también son ritualísticos, ¿no? Jesucristo consagrando el vino, Baco, generando toda una mitología alrededor del vino, Dionisio, Quetzalcóatl, embriagado con pulque para etcétera. Todas esas sustancias, son finalmente ritualísticas, que sí se ha perdido definitivamente la sacralidad con la que se manejaban en su momento, ¿no? Y porque producían un cambio en la afectación de la conciencia. Ese es el tema. Había una fiesta. El Alejandro ya quiere intervenir seguramente. Había una fiesta. Ya nos está amenazando de que ahí les voy. Nos habló Alejandra Mora Ortega también. Un abrazo para Alejandra. Y también están muy interesados en estos temas. Estamos casi a punto de retirarnos. Estamos hablando, ya son 9:25 o por ahí así. Tenemos unos pocos minutos para cerrar nuestras charlas entretenidas de esta semana. Yo les agradecería mucho, como siguiendo la costumbre que tenemos en cada una de ellas, de hacer una especie de síntesis personal, en qué conclusión llegamos y pues de algún modo vamos a proponer cómo continuamos hablando en la próxima de nuestras charlas entretenidas o si ya hablamos de otra cosa diferente. El Alejandro Zabaleta lo veo con muchas ganas de regañarnos. No, ¿cuál regañar? Al contrario, este tema da para mucho y a mí me gustaría, ahorita iba yo a comentar que existe una fiesta relacionada con el pulque, existía una fiesta relacionada con el pulque y un dios con los mexicas. Me gustaría comenzar con eso la próxima charla entretenida, porque me parece muy interesante para ejemplificar muchas de las cosas que hemos hablado aquí. Y ya para cerrar, me gustaría retomar lo que se ha comentado y hacer como una recomendación de libros, enseñarlos. Hace un par de charlas, nuestra querida hermana Xochitl Hernández nos dijo que había un libro que nos recomendaba, que se llamaba Tiempo Sagrado. Es Tiempo Sagrado, de Teresa Escobar Rode. Es un libro en donde se
se va mes con mes, empezando con enero, y nos van diciendo todas las fiestas tradicionales del calendario, digamos, litúrgico universal, podríamos decir, o el más popular, el occidental, y de dónde vienen esas fiestas. Nos hace una recopilación muy interesante de dónde viene el Día de Reyes, de dónde viene todas las fiestas del año, pasando por San Valentín, de dónde vienen, cuál es su origen. Ahorita Rafa nos hablaba de La Rama Dorada, de James George Fraser. Este es un libro fundamental para el que quiera saber sobre magia, pero no piensen que es un manual en donde vas a aprender fórmulas como Wingardium Leviosa y vas a levitar algo. No, no, no. Es para saber el origen de la magia y cómo viene a lo largo de la historia de la humanidad. Y es de un antropólogo muy serio y es un libro clásico. Y para terminar, sobre todo haciéndole segunda a Joel, que nos ha hablado de los arquetipos, todo esto, yo recomendaría primero Tótem y Tabú de Freud y, digamos, una actualización de Tótem y Tabú, que es que se llama la roja lámpara del incesto, que dice investigación de los orígenes de la mente y la sociedad. Para pegar esta cuestión del inconsciente colectivo es fabuloso. Y yo cerraría con una frase que está en el epígrafe de este libro. Dice, el tiempo y la muerte y el espacio entre las estrellas siguen siendo algo mayores que nosotros. Esto está en el Génesis africano. ¿Sería cuánto, Rafa, Joel, Luis? Muchas gracias. Qué bonito pensamiento de Alejandro, si ustedes me lo permiten. Está muy bien y qué bueno que mencionó estos libros famosos. Inclusive este último al que se refería Alejandro me recuerda que a mí hace unos pocos días me indignó mucho, y lo repito en esta ocasión, me indignó mucho que la Universidad Nacional Autónoma de México, en voz de su rector, haya repetido el terrible acto de criticar las ideas y castigarlas en funcionarios de la universidad. Recuerdo que hace unos pocos años, cuando murió un cantante muy famoso, el que entonces era director de TeleUNAM, Alvarado, fue despedido prácticamente, le pidieron su renuncia porque no le gustaban los trajes del cantante Juan Gabriel. Entonces, imagínense dudar la la máxima casa de estudios de México, la UNAM, en voz de su rector, hacer que renuncie el director de TV UNAM porque no le gustan los trajes de un cantante recién fallecido. Entonces, esto me pareció así como regresar al siglo XV, ¿no? Al oscurantismo. Y últimamente, otro director de algún instituto cultural de la UNAM también fue pues, prácticamente obligado a la renuncia por hacer una expresión respecto a los feminicidios. Y bueno, no estamos de ninguna manera defendiendo que se ejecuten los feminicidios, pero una opinión que dio, una interpretación de tipo psicológico que dio el señor, hace que el rector de la universidad lo critique de tal manera que probablemente se le esté forzando la renuncia. Y yo creo que esto que dice Alejandro pues va muy en ese sentido. En fin, fue una digresión, pero pues lo saqué de mi ronco pecho. Joel y Luis, estamos a punto de cerrar. Bien, para antes de que mi hermano fue el cierre, él abrió hoy. Entonces, vamos a dejarlo que el que se fue el primero, que sea el último que hable hoy. Yo les quiero, hoy creo que esquivamos la pregunta principal o el hilo que nuestro maestro Rafa quería hablar sobre la magia. Yo soy ilusionista aficionado, o más bien decir aficionado al ilusionismo, y uno de los grandes maestros de la magia, que se llama el maestro René Lavand, falleció hace unos años, un excelente mago argentino que tenía la cualidad de hacer magia con una sola mano, porque la otra la perdió cuando era niño. En un accidente de auto perdió la mano y generó todo un sistema para hacer magia con cartas. Entonces él cuenta una historia, y como le gusta a mi maestro Rafa que les hable con historias, le traen a un niño al maestro René Lavand y le dice, hazle magia, hazle magia. Y él agarra un pañuelo y lo agarra y mira cómo está el pañuelo, el niño encantado, sonriendo, se lo desaparecía, ¿te encantó? Sí, el niño era ciego, veía con los ojos del alma. Esa es la magia que existe y que debemos de tener.
Es cuanto. Muchas gracias. Muy bonito, muy bonito. Joel, te quedó la responsabilidad de despedir a nuestros internautas, de despedir nuestro programa y de invitarlos para que nos vean el próximo viernes a las 8:30 de la noche. No, bueno, siempre es un gusto escucharlos, trabajar con ustedes, son trabajos entretenidas y a mí me gusta siempre estar escuchándolos y poder decir un poco de lo que como masón pienso acerca de estas ideas. Sí, el masón es profundamente estudioso, profundamente místico, profundamente integrador y sincrético con estas ideas y ritualístico. Entonces, en este sentido, pues, invito a toda la comunidad que nos pueda ver o llegar a ver, a que puedan unirse a esta fraternidad, si quieren empezar a conocer y a empezar a ver la vida, el espectro que tenemos a nuestro alrededor de otra manera, ¿no? Invitar a todos los que nos escuchan para que nos vuelvan a escuchar todos los viernes en punto, bueno, no sé si todos, esperamos que muchos más viernes en punto de las 8:30 de la noche, mandar saludos cordiales a todos, un abrazo triple y fraternal para todos mis hermanos y para todos, muchas gracias. Pues muchas gracias, Joel, Luis, Alejandro. Yo lo que les ofrezco a mis amigos internautas, a todo nuestro auditorio, es que voy a hacer todo lo religioso que sepa, voy a hacer todo lo mágico que sepa, todos los actos brujeriles que yo tenga a mi alcance, para que ya las tragedias de aguaceros, de temblores y de deslizamientos de rocas cesen en nuestro país. Ya nos merecemos una nueva etapa de salud, sin pandemias, sin todo eso. Entonces, hagamos todo lo que cada quien considere adecuado, pero pues ojalá que logremos colectivamente un mejor futuro para nuestra familia, para nuestro ser, para nuestra nación. Les deseo la mejor de las semanas. Nos vemos el próximo viernes a las 8:30 de la noche en vivo por Facebook y unas horas después en nuestra página de charlas entretenidas de YouTube. Que tengan la mejor de las semanas. Luis, Alejandro, Joel. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.